Ahí cuando empiezo, ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes. Damos inicio a este ciclo de charlas magistrales que hoy nos encuentra con nuestro invitado que es Héctor Palma. Queremos contarles que esta actividad surge dentro del grupo de estudio de espacios cotidianos y memorias, que es un espacio que está radicado en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y también dentro del IRES, que quiere decir Instituto Regional de Estudios Socioculturales, que es una unidad ejecutora de CONICET, que es el espacio, nuestro espacio de trabajo, de Luciano y el mío. Bueno, nosotros en el marco de ese grupo de estudio tenemos pensadas, ese grupo que se constituyó en el 2020, tiene planificadas acciones como las llamamos de larga y de corta duración. Dentro de las acciones de larga duración están los seminarios permanentes, que dimos uno en el 2023, en el 2024 estamos dando otro sobre conocimiento situado y trabajo etnográfico, pero también tiene acciones de corta duración que le llamamos cuando son conversatorios o talleres, y en este caso este ciclo de charlas magistrales se inscribe en esas acciones de corta duración porque empiezan y terminan, eh, bueno, no tienen la carga horaria de las otras. Así que, bueno, en ese contexto es que damos inicio a este primer ciclo que va a contar con 3 charlas, una el último jueves de cada mes, una en septiembre, una en octubre y otra en noviembre, con la proyección de continuarlo los años siguientes. Así que bueno, ahora Luciano va a presentar al expositor y después, bueno, ya continuamos con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para saludar a todos. Bueno, gracias Silvia por la presentación del grupo. Bueno, la verdad que contento también de empezar el ciclo. Es algo que habíamos pensado ya hace unos cuantos meses, lo habíamos pensado con Silvia. Y de hecho también como que de alguna forma, pienso yo que responde una inquietud que tenemos con Silvia, de la que hablamos desde el año pasado, que es justamente, bueno, más allá de la formación de uno, ¿no? de los cursos que hace, de la formación que tiene, cómo se aprende el oficio, ¿no? de hacer investigación, cómo se aprende y cómo se transmite. Y creo que este ciclo de charlas, donde por supuesto hay temáticas que se trabajan, pero también me gusta pensarlo, y la propuesta pensarlo como también reflexiva, ¿no? donde los investigadores nos cuentan un poquito también cómo hacen ellos las cosas. Bueno, este ciclo me parece a mí que responde un poquito también a esa inquietud. Y bueno, también contento en doble sentido, porque bueno, está Héctor Palma acá presente, una de las primeras personas que pensamos cuando dijimos, bueno, hacer el ciclo, fue, bueno, convocarlo a Héctor, así que bueno, un placer que esté acá con nosotros, y voy a pasar a presentarlo de una forma muy, muy resumida para quienes no lo conozcan. Héctor es profesor de filosofía de la UBA, magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad de Quilmes, es doctor en ciencias sociales y humanidades por la Universidad también de Quilmes, se dedica a la filosofía de las ciencias, historia y filosofía de la biología y evolucionismo. Actualmente es investigador y profesor de filosofía de las ciencias de la Universidad Nacional de San Martín. Y solamente para mencionar los últimos libros que escribió, bueno, mencionar Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico del año 2012, Ciencia y metáfora, crítica de una razón incestuosa del año 2016, Huellas de Darwin en la Argentina, año 2016, Mejoramiento genético en humanos, de la eugenesia al transhumanismo del año 2019, Salvajes y civilizados, de Darwin, Fitzroy y los fueguinos del año 2019 también, Los límites y algunas miserias de la ciencia del año 2022, y el darwinismo social nunca existió, una historia de las metáforas evolucionistas en biología y ciencias sociales, que el libro que está actualmente en prensa. Así que bueno, sin más que agregar, gracias Héctor por estar acá y bueno, te pasamos la palabra. Bueno, gracias Luciano, gracias Silvia por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, Luciano omitió algo, pero no porque sea malo, sino porque yo no se lo dije, que es que yo durante la primera mitad de mi vida fui carpintero, ¿no? Más de 20 años fui carpintero, hasta que me cansé de la carpintería
y me dediqué a la filosofía. Bueno, y acá estamos. Bueno, la verdad que cuando charlamos con Luciano hace ya un tiempo para dar esta charla y el tema y de qué me iba a ocupar, decidimos algunas cosas, que es lo que les voy a contar hoy. Pero la verdad que pasaron algunas cosas en la Argentina en estos últimos tiempos. Entonces parecería que esto que yo voy a contarles, si no digo algo antes, parecería todo un sinsentido. Es decir, todo lo que yo voy a decir funcionaría o sería razonable tener en cuenta en situaciones normales, ¿no? Y cuando me refiero a situaciones normales es con un sistema científico académico funcionando, con investigadores, con docentes, con universidades, con subsidios razonables a la investigación. Y la verdad que estamos asistiendo a una situación que yo creo que es absolutamente inédita, ¿no? Hemos sufrido recortes, problemas, a veces más, a veces menos, más rigurosos, menos rigurosos, momentos de expansión, pero la verdad que lo que estamos pasando en este momento, que no sé en qué va a terminar, es realmente algo muy, muy grave, digamos, ¿no? No sé, yo no imagino a dónde se quiere llegar, o uno puede vislumbrar, pero realmente la situación es dramática, ¿no? O sea que, digamos, creo que hay que hacer todo lo posible para que esto no siga así, que no se trata de un recorte, se trata simplemente o no tan simplemente de aniquilar el sistema, o sea, no puede funcionar, digamos, ¿no? Y todos los argumentos que andan circulando ahí son argumentos falaces, ¿no? Sobre el costo, sobre el gasto, en fin, hay toda una serie de falacias que circulan sobre el sistema académico argentino, que son falacias, ¿no? Y yo creo que es un desastre cualitativo, no es solamente que ajustamos un poco, ¿no? Yo creo que hay que dejar para otro momento una autocrítica que nos debemos desde hace tiempo, de algunas cosas que no funcionan bien o no estuvieron funcionando bien, pero me parece que este no es momento para autocrítica, ¿no? La autocrítica que deberíamos haber hecho en contextos favorables, quizá dejamos pasar la oportunidad y ahora aparecen estos cachivaches, digamos, por llamarlo así suavemente, que realmente están haciendo cosas que son insostenibles, digamos, lo que se pretende hacer. Así que bueno, vamos a imaginar que estamos en una situación relativamente normal, imaginemos, no sé, en el futuro quizás. Así que bueno, entonces les cuento un poco lo que yo había planeado para hoy. No había planeado hablar sobre una investigación concreta. Yo me dedico a la filosofía, es algo bastante esotérico, digamos, y bastante particular, así que en lugar de contarles alguna experiencia de investigación en las cuales uno ha participado, nos pareció mejor contar un poco sobre algunas cuestiones más generales acerca de la investigación. Y entonces elegí hablar un poco de en qué situaciones está un investigador hoy en el sistema, teniendo en cuenta una serie de límites y una serie de características del sistema, ¿sí? Por eso ahí puse esta primera lámina y dice que son dos los temas que vamos a tratar, ¿no? En primer lugar, los límites de distintos tipos que hay en la ciencia, límites cognitivos, institucionales y políticos de la ciencia, asumiendo, eso corre por mi cuenta, que es la ciencia moderna, la ciencia actual, la que tenemos hoy, es uno de los inventos más extraordinarios de la humanidad, digamos. Esto lo digo porque, en general, cuando uno hace una lectura
crítica o una lectura donde revisa algunas cuestiones, es muy fácil caer en la interpretación irracionalista, anticientífica, posmoderna. Ya eso está lejísimo de lo que yo pretendo y de lo que yo pienso, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, como decía ayer, la situación de un investigador parado en el medio del sistema y teniendo que desarrollar su actividad, ¿no? Una especie de, yo puse una paradoja aparente, ¿no?, que enfrentan las personas que deciden ser investigadores científicos, entre los intereses propios, los deseos, las responsabilidades y este continente que son las instituciones y sobre todo los límites del sistema. Ese va a ser un poco el objetivo de lo que yo les voy a contar hoy. Pasamos una lámina, Luciano. Bueno, si uno analiza la ciencia actual, la ciencia occidental, la que manejamos todo, tiene algunas características generales, ¿no? En principio, la disciplinaridad por objeto, estoy diciendo casi obviedades, ¿no? O sea, está organizada administrativamente y académicamente a partir de los objetos estudiados. Todos los científicos saben, o deberían saber en todo caso, cuál es su objeto de estudio. Todos tienen claro, los físicos saben lo que tienen que estudiar, los antropólogos, los historiadores, los filósofos saben a qué se tienen que dedicar. Y esto no por más que se haya naturalizado, podría ser de otra manera, como ahora después algo voy a decir al respecto. Pero la cuestión es que así se ha organizado el saber, por lo menos desde la revolución científica para acá. Otra de las características que tiene, estoy hablando de características a muy grandes rasgos, ¿no es cierto? Otra de las características, y sobre todo en las últimas décadas, en los últimos 100 años o menos, es el crecimiento exponencial de la información disponible, del conocimiento disponible, como jamás ha pasado en la historia de la humanidad. Esto hoy en día, la cantidad de científicos que están trabajando en el sistema, la cantidad de publicaciones es prácticamente inabarcable, ¿no? Y no ya, si uno quisiera aprender de muchas materias, sino en cualquier nicho específico, lo que se publica, yo diría, diariamente, es inabarcable. Digamos, no estoy hablando me dedico a la filosofía o la física o la antropología, sino cosas muchísimo más específicas, también se publica muchísimo, ¿sí? Otra de las características, en parte derivado de lo que acabo de decir, es la ultraespecialización. Cada vez la actividad de los científicos es más específica, más especializada, ¿no?, a niveles increíbles de especialización, ¿sí? Esto tiene, por un lado, una causa más que razonable, que es que en la medida que el conocimiento aumenta exponencialmente, cada vez se hace más difícil, como decía recién, abarcar campos más amplios. Por otro lado, esta ultraespecialización también tiene ciertas ventajas, ¿no? Que es que cada vez sabemos más de cada vez sectores más específicos de la realidad. Y esto uno lo puede ver en todos los ámbitos de lo que es la investigación, ¿no? En las propias carreras de los investigadores, que cada vez se ocupan de objetos más pequeños, más acotados, y así funciona. Las revistas son cada vez más específicas, sobre temas más específicos. Las tesis cada vez son más específicas. Así que esto es una especie de exigencia del funcionamiento mismo del sistema. Otra de las características que también
deriva de esto que yo estoy contando, es lo que yo llamo una inconmensurabilidad parcial, ¿no? El concepto de inconmensurabilidad, por ahí si algunos han tenido algunas lecturas de epistemología, ya tiene unos cuantos años, desde Thomas Kuhn, ¿no? Que lo planteó hace ya unos 60 años casi, bueno, pasó mucho tiempo ya. La idea de inconmensurabilidad, ¿no? Que significa, básicamente, en el caso de Kuhn era, bueno, que dos paradigmas científicos, dos marcos conceptuales que él llamó paradigmas científicos, no podían compararse porque eran totalmente heterogéneos, ¿sí? Yo, digamos, haciendo uso un poco de esa idea más general, hablo de una especie de inconmensurabilidad parcial o local, que básicamente refiere a que los lenguajes de cada disciplina y aún de cada especialidad son tan específicos, y se definen tan internamente los significados de los términos técnicos, que hay una especie de incomprensión, hay una imposibilidad de un diálogo profundo y de comprensión plena entre áreas que son distintas. Esto, digo, y no es una cosa abstracta, si uno participa de esas reuniones en las cuales hay ingenieros, físicos, químicos, antropólogos, sociólogos, que están hablando de cosas totalmente diferentes, con lenguajes totalmente diferentes, ¿sí? Y esta inconmensurabilidad parcial hace que el diálogo sea, no digo imposible, porque eso no es así, pero que es muy difícil, es muy difícil. Y no solamente porque los términos son distintos y se definen de un modo distinto, sino también porque hay algo más profundo, y es que la formación científica, nuestro paso por la universidad, por años y años, y después en el doctorado, todos esos años, nos van conformando una mirada acerca del mundo. Vemos el mundo de manera distinta. No ve el mundo lo mismo un ingeniero que un filósofo. Y no es solo porque dicen cosas distintas, ¿no? El filósofo tiene una mirada mucho más general, el ingeniero está mucho más preocupado, y lo bien que hace, en resolver problemas concretos. No es lo mismo un físico teórico que un sociólogo. Ven cosas distintas, el mundo es distinto, ¿sí? Entonces, como resultado de esto que estoy contando, en realidad hay una idea que está muy, muy instalada, pero que yo creo que es un mito, esto de la unidad de la ciencia. Siempre se habla, o muchas veces se habla de la ciencia, y no se sabe muy bien a qué se quiere decir cuando se habla de la ciencia. A veces cuando se habla de la ciencia, se habla solamente de las ciencias naturales, por ejemplo, y las ciencias sociales quedan un poco al margen. Y además parecería que la ciencia hace referencia a un conjunto homogéneo de saberes que tienen características similares. Y esto, la verdad que, más allá de cosas muy generales, no es cierto. Y no me refiero solamente a que cada disciplina tiene objetos distintos, lo cual eso es una obviedad, digamos, no hay mucho para discutir. Me refiero a otras cosas. Cuando digo que no existe la unidad, no existe la ciencia, existen las ciencias, ¿no? En el siglo XVII, cuando en la época de la revolución científica, digamos, cuando el conocimiento científico surge como una actitud totalmente novedosa con respecto a la naturaleza, en contraposición a una visión más dogmático-religiosa, en la cual la autoridad era el elemento fundamental y eso no se discutía. Ahí tenía sentido hablar de la ciencia, porque era una actitud distinta con respecto al mundo, ¿no?
Pero después de eso, que eso tenía casi una connotación militante, si uno quiere, hoy ya no tiene mucho sentido. La ciencia como institución tiene algunas características más o menos compartidas, que yo no diría que no son muchas, ¿no? Diría, bueno, que en principio el discurso científico es un discurso público, no puede reducirse a experiencias privadas o íntimas, y por tanto tiene que ser aceptado intersubjetivamente, es decir, nadie tiene una teoría para sí mismo y no la muestra porque es mía y no quiero que nadie se entere. Es decir, que el conocimiento es público, provee de explicaciones racionales acerca del mundo, y cuando digo racionales me refiero a una racionalidad compartida por la comunidad científica. No es una racionalidad absoluta ni definitiva ni a priori, sino que es una racionalidad, son los criterios de racionalidad de una época determinada que obviamente pueden cambiar y de hecho han ido cambiando, ¿no? Otra de las características del sistema es que en general es consistente, es decir, que si lo que se dice en un área tiene que ser consistente con los saberes de otra área, digamos. No puede ser que la biología sea inconsistente con la química orgánica, eso sería, no funciona así. Y entonces hay como cierta consistencia, a veces hay en fin, algunos momentos y lugares que no, pero en general es así. Y yo diría que la otra característica que es compartida es renunciar a instancias sobrenaturales, a instancias teológicas sobrenaturales para explicar el mundo. Es decir, que la ciencia tiene explicaciones de tipo naturalista, no de naturalista en general, digo, ¿no? Es decir, que refieren a el mundo concreto y no recurre a otro tipo de especulaciones, de causas sobrenaturales o místicas, ¿sí? Y esas son básicamente las características de la ciencia. Eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Pasamos otra lámina, Luciano. Gracias. Es decir que entonces esto que yo estoy contando, que no es un secreto, digamos, que es algo que apenas uno transita por esto, se empieza a dar cuenta, ha sido una forma de funcionamiento que ha tenido éxitos extraordinarios, deslumbrantes, ¿no? La cantidad de conocimiento que se ha acumulado a partir de estas características que yo he contado, ¿no? Es abrumador. Como decía antes, es imposible pensar que hoy pueda existir un sabio como podía existir a mediados del siglo XIX, alguien que contuviera en su cabeza el saber de una época, ¿no? O antes. Esto hoy es imposible. Pero también ha generado, como decía, éxitos deslumbrantes. La cantidad de conocimiento acumulado es extraordinario. Ahora, me parece a mí, y esto es como es discutible obviamente, me parece que esta forma de producir conocimiento está teniendo como signos de agotamiento en el sentido que les voy a decir ahora. Es decir, da la sensación de que esta ultra especialización acumula conocimientos, pero parecería que empieza a ser no demasiado idónea para resolver algunos de los problemas que enfrenta la humanidad. Hoy algunos de los problemas que son problemas inéditos también, en el sentido de que comprometen hasta la propia supervivencia de la especie, digamos, y de las condiciones de vida del planeta. Si son situaciones, por lo que algunos dicen, bastante dramáticas. Y esos problemas, a mí me parece que requieren de miradas distintas, de miradas
que más allá de la ultraespecialización tengan consideraciones mucho más generales, mucho más globales, mucho más abarcativas, y por eso, ya desde hace algunas décadas, digamos, hay esfuerzos, no sé si con mucho éxito, pero hay esfuerzos, ¿no?, de algunas estrategias de abordajes distintos, más abarcativos, como por ejemplo la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, ¿no? Cada uno de estos tiene sus particularidades y en general hacen referencia a qué tan comprometida está la complementación, digamos, ¿no? Si la mera sumatoria de perspectivas distintas o si hay algún compromiso explicativo más profundo acerca de esto, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos del sistema, de la universidad o el sistema académico como institución, es cómo hacer para contemplar este doble juego, ¿no? De, por un lado, la ultraespecialidad, pero por otro lado, esas miradas más abarcativas que den mejor cuenta de los problemas, porque los problemas no tienen las divisiones administrativas del saber. Es decir, los problemas son problemas que tienen muchas aristas. Entonces, necesitan digamos, de que los científicos se centren en los problemas más que en la disciplinaridad por objeto, ¿no? Sinceramente no sé cómo se hace, no sé cómo se va a hacer eso, no es fácil. Un poco por lo que les decía recién, porque la formación científica, como va en la línea de la especialización creciente, eso va generando una mirada cada vez más sesgada y cada vez más esotérica acerca de la realidad. Esto no tiene nada de malo, no estoy así, no me voy a rajar las vestiduras por esto, pero digo, parecería hacer falta una mirada un poco más abarcativa. Así que me parece que ese es un poco el desafío en los próximos. Bueno, como decía, tenemos otros desafíos más acuciantes, digamos, pero bueno, imaginemos que todo va más o menos bien y tenemos tiempo para pensar este tipo de cosas y no nos preocupamos por el salario y para llegar a fin de mes, digamos. Imaginemos que eso está resuelto. Bueno, pasamos una más, Luciano. Bueno, ahora, al mismo tiempo, la ciencia, el conocimiento científico, tiene ciertos límites, ¿no? Cuando hablamos de límites de la ciencia, tenemos distintas formas de pensar los límites. Y es un tema bastante interesante, digo, pero además complejo, ¿no? Por un lado, yo hice una lista ahí, que por supuesto que esta lista podría ampliarse o reducirse según como uno quiera, pero diría, por un lado, los límites, cuando se habla de límites de la ciencia, a veces se quiere hablar de límites épicos, ¿no? Es decir, los límites, se habla de la frontera de la ciencia, de la, digamos, hasta dónde puede llegar la ciencia, ¿no? Y en general está planteado de una manera épica. Algunos autores dicen, bueno, la ciencia no tiene fin, no tiene límites, y por el contrario, otros dicen, no, bueno, la ciencia estaría llegando a su límite, porque ya lo básico ya lo conocemos, habría que ajustar algunos detalles. Yo desconfío de esto. Cada vez que se habla de la muerte de la ciencia, la muerte de la filosofía, la muerte, todos esos muertos que vos matáis gozan de buena salud, diría alguien, ¿no? Siempre aparece algo nuevo. A fines del siglo XIX decían que la física ya estaba cerrada, que había que ajustar algunos detalles, ¿no? Y después viene la cuántica y viene la relatividad y al demonio con todo, ¿no? O sea que yo desconfío de eso, pero una de las formas es, y además tiene mucha
Cuando se publican libros sobre los límites de la ciencia suelen tener bastante éxito editorial, lo cual también ahí da una pista de por dónde va la cosa, ¿no? Un tema más interesante y que hace a la constitución misma del conocimiento son los límites cognitivos. La pregunta sería, ¿es posible conocer todos los aspectos de la realidad? ¿O por el contrario hay fenómenos, situaciones, aspectos que son intrínsecamente incognoscibles? Si no que todavía no llegamos a conocerlos, sino que quizá podríamos preguntarnos si hay cosas que, por más desarrollo que tengamos, tecnológico, intelectual, cultural, sería imposible alcanzar. ¿Sí? Y dentro de esta misma pregunta por los límites cognitivos, hay otra cuestión que es nuestro aparato cognitivo, nuestra forma de acceder al mundo, nuestro intelecto, nuestra forma de organizar las ideas, relacionarlas, no es más que un epifenómeno del desarrollo evolutivo de nuestra especie. Es decir, hemos desarrollado distintas capacidades. Perdón, tengo el aire que me está cocinando la cabeza. Está frío acá. Bueno, y decía, este aparato que tenemos, este rango esta capacidad de percepción de determinado rango cognitivo, es el resultado de la evolución. ¿Sí? Y bueno, imaginamos que otras especies tendrán las cucarachas tendrán su mundo cucaracha y los humanos tenemos nuestro mundo humano. ¿Sí? Lo que habría que explicar, que no es fácil, es cómo es posible que nuestras teorías se ajusten tan bien al mundo, ¿no? A pesar de ser un conocimiento específicamente humano, ¿cómo es que nuestras teorías son tan buenas? O, por ejemplo, algo más acuciante, no sé si es acuciante, digo, a mí, pero porque me preocupa, pero sería, por ejemplo, ¿por qué la matemática, que es una construcción intelectual de nosotros, de los humanos, sirve tan bien para ser aplicada en el mundo? Es una cosa bastante curiosa eso, ¿no? No es fácil de explicar eso. Bueno, otro de los límites, digo, esto quedará para discutirlo si quieren. Otro de los límites son los límites tecnológicos, sobre todo en algunas áreas que requieren de equipamiento importante. Los filósofos en eso, con una computadora, 3 libros y un poquito, una conexión a internet más o menos funcionamos, pero hay áreas que no. Entonces, eso también implica límites. Y por un lado son límites tecnológicos porque permiten o no permiten el acceso a determinados sectores de la realidad, por ejemplo, un acelerador de partículas o cosas por el estilo. Y también esos límites tecnológicos están relacionados con cuestiones políticas, porque en general esos límites tecnológicos tienen que ver bastante con los fondos para investigación. Y los fondos para investigación provienen en general del erario público, con lo cual tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación. Bueno, en países normales lo aprueba el Congreso de la Nación y el presidente acepta. No siempre es así, ¿no? Pero también tiene que ver con cuestiones políticas. Los límites éticos. Los límites éticos, digamos que por un lado, lo más obvio es lo que tiene que ver con la biología, la medicina, la bioética, ¿no? La experimentación con animales, digamos, ahí hay todo un campo de limitaciones que tienen que ver con la ética, pero también otros valores que comparte la comunidad científica, como por ejemplo la honestidad, la exactitud, la transparencia de la difusión de los datos, no cometer plagio, reconocer la deuda intelectual con otros científicos, evaluar imparcialmente trabajos de otros, aunque uno lo odie a ese otro, no importa, igual hay que evaluarlo imparcialmente, en fin. Hay una serie de valores que están instalados que tienen que ver con
la actividad científica misma. ¿Sí? Otro tipo de límites son los límites de incumbencia, es decir, la ciencia es un conjunto de saberes, como decía, uno de los grandes inventos de la especie humana, pero también tiene límites en el sentido de que no todo puede ser resuelto por el conocimiento científico, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia, hubo planteos que imaginaron que el conocimiento científico iba a resolver no solo las explicaciones sobre cómo funciona el mundo, sino que además iban a resolver la cuestión de la igualdad, la felicidad de las personas. Ese ideal moderno, bueno, fue deshilachándose en el camino del siglo XIX, y las dos guerras mundiales del siglo XX terminaron por, bueno, decir, mira, esto no se puede seguir defendiendo así, y la ciencia no puede resolver todos los problemas. Hay un montón de problemas que no los puede resolver la ciencia. Y en general los problemas existenciales humanos son problemas que no tienen una resolución científica, ¿no? Nos angustiamos, nos preocupamos por los hijos, tenemos miedo a la muerte, en fin, hay un montón de cosas que no tienen resolución científica y probablemente no tengan ninguna resolución, ¿no? Y otros de los límites también, o yo lo pongo como límites, ¿no? Podría pensarse también de otra manera, es la idea de la ciencia y los valores, ¿no? En general la ciencia, por lo menos las versiones más radicalmente positivistas, han imaginado que la ciencia debería constituirse de espaldas a los valores. Los valores era algo que no debía teñir o no debía sesgar el conocimiento científico, ¿no? Y sin embargo, la ciencia está llena de valores, ¿sí? Por ejemplo, algo muy básico, la elección de temas de investigación suele estar determinado por cosas que se consideran valiosas, socialmente, individualmente, en fin, para una comunidad. Y eso es un valor, digamos, no hay mucho más que indagar por ahí, ¿no? La libertad de investigación, los científicos suelen defender la libertad de investigación, y ese es un valor. Muchas veces suele entrar en colisión con los aportes del Estado a esa investigación, porque el Estado de alguna manera tendría que dirigir la investigación a problemas relevantes socialmente, es decir, gastar dinero en problemas relevantes socialmente en pos de una solución, obviamente. Entonces, libertad de investigación y fondos públicos a veces colisionan. Pero bueno, así funciona, ¿no? También están los valores éticos, como lo que acabo de mencionar hace 2 minutos. Valores epistémicos, también hay valores. Por ejemplo, los científicos prefieren la simplicidad, la potencia explicativa, la formalización. Una explicación simple es preferible a una explicación compleja. No hay nada que a priori diga que una explicación simple es mejor que una explicación compleja. Sin embargo, son valores, ¿sí? Y ni contar con otras cuestiones como los intereses profesionales. Y acá ya llegué al individuo, o sea, un investigador, un individuo que tiene intereses personales, individuales, quiere hacer carrera, quiere ser reconocido profesionalmente, quiere ser valorado. Y es totalmente legítimo que quiera hacerlo. Esa especie de costado egoísta del investigador es legítimo y además tiene que ser atendido, porque es la vida de uno finalmente, ¿sí? Bueno, los intereses sociales también son valores. Investigar y producir conocimientos sobre cuestiones que son importantes para una comunidad en general o para las... No sé, imaginemos que un ejemplo así que lo tenemos a la mano es el COVID. Cuando el COVID apareció,
la cantidad de personas, la cantidad de dinero que se ha invertido, la cantidad de instituciones que se pusieron a trabajar de manera conjunta para resolver el problema fue inédita en la historia de la humanidad. Bueno, y eso es legítimo, es un valor, y es un interés. Y también hay un interés económico, que es totalmente legítimo. Detrás, pongo este ejemplo, pero podría ser otro, detrás de la vacuna del COVID había un interés económico. Y sí, claro que sí. Claro, el primero que llegara iba a ser un gran negocio. Pero este negocio y todo esto que acabo de decir, que quizá alguien puede imaginar que estos son disvalores de la ciencia, porque la ciencia no es ese saber que solo busca la verdad neutral, digamos, a espaldas de los intereses y intereses mezquinos de la sociedad, bla, bla, etcétera, etcétera. Pensar esto, que es una ingenuidad, digamos, esto no es un demérito de la ciencia. Todo esto forma parte de la ciencia y así funciona. Lo otro no existe, ¿sí? Así que uno tiene que hacerse cargo, digamos, de todas estas situaciones y convive con ellas. Pasamos otra, Luciano. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, me parece que estoy medio lento, ¿no? No, vamos bien como... Bueno. Además de todo esto que acabo de decir, hay otro tipo de límites, que yo le puse límites académicos, que cualquiera que haya transitado un poco por el sistema los habrá padecido, ¿no? Por empezar, la necesidad de publicar, la manera de que el sistema tiene de controlar que uno es un buen científico o un mal científico, que recibe subsidio, recibe salario, recibe algo del sistema, es la publicación. Entonces hay como una especie de compulsión a la publicación. Entonces uno tiene que publicar, ¿no? Es más, algunas instituciones exigen una cantidad determinada de artículos publicados por año. Lo cual, por un lado, es razonable porque hay que rendir cuenta de eso porque es plata pública. Pero también, por otro lado, genera toda una perversión. Porque la verdad es que, ¿quién puede tener 5 ideas buenas por año? La verdad que si uno tuviera un par de ideas buenas, de las buenas, digo, en la vida, ya está, es suficiente. Y te exigen que tengas 4, 5, 6 ideas buenas por año. Bueno, qué sé yo, uno está sobreexigido. ¿Y eso qué genera? Bueno, genera todas las perversiones del sistema, ¿no? Que le cambien el título a un trabajo, le cambien el orden de los párrafos y lo vuelvan a publicar en varias revistas, que presenten el mismo trabajo en distintos congresos o en distintas revistas. Qué sé yo, la otra vez salió un ejemplo de una persona que es rectora de una universidad española, lo están investigando, ¿no? Que tenga cientos y cientos de citas de artículos y que en realidad después se descubre que todos se citaban a sí mismos, pero de una manera exagerada, ¿no? Él mismo publica artículos y se cita a sí mismo en todos los artículos un montón de veces, de modo que como el sistema es automático, recoge el nombre y aparece que ese científico está citado 700 veces, por ejemplo. Es un poco delirante eso, pero eso funciona. La venta de autoría de artículos, porque ahora parece que hay otro negocio que es vender autorías, ¿no? Uno paga una cifra y es incluido en un paper, en un artículo de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces uno está sometido a esto. Y tampoco se puede correr de eso, porque si se corre de esa situación o dice, no, yo no lo voy a hacer, empieza a perder lugar en la carrera, esa carrera que uno está corriendo, que es la carrera de ser científico. Y lo mismo que la evaluación por pares. La evaluación por pares es como un despropósito. Es imposible evaluar.
El día leía no sé cuántos millones de artículos por año se someten a evaluación, ¿no? No hay cantidad de horas de trabajo disponibles para evaluar todo eso. Como hay compulsión a la publicación, en realidad se publica lo que se puede bueno, no son, no es conocimiento relevante. Y uno está expuesto a tener que leer un montón de artículos para estar al día en su especialidad, ¿no? Aparecen las jerarquías de las revistas. Las revistas más importantes pueden publicar muy pocos, 10, 12 artículos, 15 artículos cada número, y todo lo demás pasan a revistas de segunda línea que ya no tienen tanto impacto, pero uno está desesperado por publicar, entonces manda ahí igual. Y lo que no queda ahí, que tampoco son tantas, hay toda una industria de la rama de revistas predadoras, ¿no? Uno paga y publica, y publican cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y uno paga ahí, todos los días llegan correos invitando a publicar. Bueno, digamos, esa es una situación que no sé cómo se va a resolver, pero ahí hay como un problema serio, ¿no? Otra de las cosas que están pasando, lo paso así rápidamente, y eso uno lo va viviendo en las universidades hoy, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, es en general, pero más que nada en las ciencias sociales y humanidades, hay toda una cultura de la cancelación, donde hay grupos de personas, docentes y alumnos, que, por ejemplo, no quieren leer determinados autores porque tendrían opiniones que a los ojos y según los criterios de hoy no serían éticamente aceptables, ¿no? Eso pasa en muchos lados, digamos. Hay los ejemplos más así visibles son el derribo de estatuas, ¿no? Que estaba de moda hace un tiempo, tirar estatuas. Fulano era un señor que del siglo XVII que defendió una vez la esclavitud, entonces hay que voltear la estatua. Y en el siglo XVII todos defendían la esclavitud. O un señor del siglo XIX que era racista. Lo difícil es encontrar a alguien que no fuera racista en el siglo XIX. Yo los desafío a buscar gente que no fuera racista, o que en todo caso fuera antirracista. Habrá algunos, pero son muy pocos. Eso era conocimiento científico de la época. Hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? La cuestión de las jerarquías raciales era parte del corpus de la ciencia. Así que bueno, hay toda una... Y hay como una especie de puritanismo autoritario, ¿no? En Estados Unidos en los últimos años hay cientos de conferencias que se han suspendido de determinadas personas, que no sé ni lo que iban a decir, pero no importa. Pero este clima, más allá de que a mí me gusta o no me gusta lo que va a decir fulano, en todo caso no voy, este clima de lo que se puede leer y lo que no se puede leer en función de lo que a mí me parece o lo que a algún grupo le parece, no solamente es autoritario, sino que el problema es que desnaturaliza lo que es el mundo académico o el mundo universitario, y en el cual una de las características es la discusión crítica de ideas. Más allá de que a mí me den asco las ideas de otros, no importa, pero eso es parte de la discusión. Y eso hoy está pasando en las universidades, en algunos lugares más virulentamente, en otros menos, pero es un fenómeno a atender porque es muy grave. Bueno, yo agregué otra idea más que también está circulando mucho, simplemente lo menciono. Yo creo que tiene que ver con la reacción posmoderna de la última parte del siglo XX, que es esta especie de relativismo y este construccionismo que
está todo el tiempo a flor de piel en el mundo académico, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? La cosa de la construcción, el conocimiento sería una construcción humana, lo cual, por un lado, es una obviedad. ¿Y qué otra cosa va a ser que no una construcción humana? Pero lo que se quiere decir es más profundo y más denso que simplemente decir el conocimiento humano es una construcción humana, que es una trivialidad. Lo que se está queriendo decir es que así como podemos construir el conocimiento A, también podemos decidir construir el conocimiento B. Y A y B valen lo mismo porque son construcciones humanas. Entonces, en muchos casos, no digo de todo, pero en muchos casos, las ciencias sociales están casi, poniéndose de espaldas a la realidad. No existiría una realidad objetiva, externa a los sujetos que conocen, sino que existirían sujetos que conocen que construyen la realidad. Bueno, eso es un disparate. Es un disparate, simplemente. Podemos cuestionar los sesgos de investigación, podemos cuestionar los métodos, podemos cuestionar las ideologías, podemos cuestionar las teorías, pero ya si eso nos lleva a decir, bueno, todo conocimiento es una construcción social, bueno, simplemente es un disparate. No es así. Pero bueno, esto es una discusión que no es fácil, digo, es una cosa extensa, pero hay como una especie de, yo creo que, y tiene alguna razonabilidad esto, ¿no? Porque por un lado, los excesos de la biología del siglo XIX, que justificaron el racismo, la aventura colonial, la estigmatización de sectores, incluso la eliminación de sectores de la humanidad, esa idea de que hay una determinación biológica de las características humanas y esa determinación es absoluta, digamos, eso llevó a los excesos de la ciencia del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ¿no? La reacción de las ciencias sociales, ya avanzando el siglo XX, y su creciente independencia epistémica, lo que mostraron es que la biología no era suficiente para explicar las características humanas, ¿sí? Entonces, hoy asistimos a una especie de situación bastante compleja, ¿no? El siglo XIX creyó que las ciencias biológicas eran necesarias y suficientes para explicar las conductas humanas, ¿sí? Las ciencias sociales mostraron que la biología no era suficiente para explicar las conductas humanas. Hacía falta otros elementos que no son propios de la biología. Y hoy caemos en el otro extremo de creer que porque la biología no es suficiente, tampoco es necesaria. Entonces, descreemos de toda explicación naturalista y imaginamos que cualquier explicación socioantropológica es suficiente para explicar todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos hoy, que también es un tema a discutir. Bueno, pasamos otra más, creo que es la última. Bueno, entonces para cerrar, digo, ¿qué hace un sujeto como nosotros, como ustedes, digo, parado en medio de todo este panorama complejo? Yo diría, por eso se llama investigar hoy y siempre la charla, ¿no? Como para dar una especie de mensaje positivo, ¿no? Todo esto. Hay cosas que son muy básicas, ¿no? Por ejemplo, espíritu crítico versus rebeldía iconoclasta. Yo diría, el espíritu crítico implica racionalidad. La racionalidad es un valor y eso requiere esfuerzo, requiere análisis, requiere rigurosidad, ¿no? Lo otro de criticar, es lo que yo llamé rebeldía iconoclasta, es decir, bueno, criticamos lo establecido porque criticamos y esto es una especie de rebeldía adolescente. Me parece que, digamos, ese es un extremo que a mí me parece demasiado inconducente, ¿no?
cosas elementales como por ejemplo la apertura mental a los desafíos y los fracasos, la honestidad académica, ¿no? Todas estas cosas que yo conté, o algunas son propias digamos, de una deshonestidad académica, ¿no? Publicar cualquier cosa, repetir los trabajos, plagiar, no hacer un esfuerzo. Y, digamos, entonces, a mí me parece que hay dos cosas básicas que alguien que investiga y lo hace, digamos, con compromiso, son dos cosas. Digo, una es la pasión, digamos, que no podemos convertirnos en burócratas del sistema. Uno podría tranquilamente, cumpliendo algunos rituales, ser un burócrata del sistema y jubilarse como un empleado público más, nada más que en vez de ser empleado de maestranza es un empleado de investigación. Eso se puede hacer, hay mucha gente que lo hace, pero la verdad es que conocer más, aprender más del mundo, averiguar, digamos, indagar, generar conocimiento, tiene que ser una pasión. Tiene que hacerse con ganas, con entusiasmo, con alegría, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que estudien con alegría y me miran raro, me miran diciendo, pero este es un demente, ¿cómo va a estudiar con alegría? Y sí, hay que estudiar con alegría, si uno no le pone eso, no sirve nada, no sirve nada. Y además digo, un esfuerzo generoso en el sentido de que no es fácil investigar, no es fácil. Si uno quiere transitar por el sistema como un burócrata, es fácil. Sí, simplemente va refritando papers, hace monografías, fulano dice tal cosa, mengano dice tal otra, yo digo tal otra. Bueno, eso se puede hacer, ¿no? Y por último, también yo lo puse como pares de opuestos, digamos, ¿no? Racionalidad instrumental, compromiso político. La ciencia moderna en algún sentido apela a la racionalidad instrumental, es decir, sabemos hacer algo, conocemos algo, podemos operar sobre la realidad y simplemente con eso podemos hacer carrera científica. Pero a mí me parece que el compromiso político es indispensable, ¿no? Más en esta época que nos toca transitar. Y cuando me refiero a compromiso político no estoy diciendo que afiliémonos a un partido, no es ese tipo de cosas. Compromiso político en el sentido más profundo de lo político, es decir, participar de la polis, participar de lo público y que lo que nosotros hacemos sirva y contribuya para la felicidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestro país, del mundo, en ese sentido de compromiso político. Que además de la satisfacción personal, la satisfacción nuestra y todo el dinero que vamos a ganar, además de todo eso, que sirva para mejorar la vida de las personas, ¿no? En ese sentido me refiero a compromiso político. Bueno, la última, listo. Ya. Bueno, digo, por supuesto que uno podría seguir, cada cosa de esta se podría profundizar, pero por ahí me parece mejor dejar que si ustedes quieren preguntar, opinar, decir algo. Bueno, muchas gracias, Héctor, ahí por la exposición. Y bueno, sí, ahora abrimos un espacio, los que quieran hacer preguntas, comentarios, queda abierto ese espacio. Bueno, yo quiero agradecerte, Héctor, por esta revisita de temas como clásicos y en una tan buena síntesis que hiciste, ¿no? Porque son como los temas que nos atraviesan a todos los que estamos como en este sistema, y pudiste hacer como de temas tan complejos esa síntesis tan clara para revisitar y recorrer todas esas problemáticas. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu presentación. Y bueno, y cómo uno se queda pensando en estos, digo, cada uno yo creo que nos vamos a ir pensando en los diferentes límites que nos atraviesan. Yo creo que quizás el que compartimos todo el límite económico, pero
Pero bueno, Ese es no lo como, compré. ese está, ya viene por añadidura, ¿no? Pero después, bueno, esos límites académicos, burocráticos, cómo hacen más difícil nuestra tarea y que yo le agregué no lo burocrático, que vos también lo mencionaste, ¿no? Porque es como eso nos quita tanto tiempo, las cuestiones burocráticas, que parece que cada vez son más cosas las que tenemos que atender. Si dirigís un proyecto, si querés hacer algo más de dar clase, algo más de lo habitual, ¿no? Entonces eso nos quita tanta energía y nos quita ese placer de conocer, que en definitiva lo que nos mueve es ese deseo de conocer a los que queremos hacer ciencia o pretendemos estar en el sistema. Y bueno, eso como son como obstáculos que tenemos, ¿no? Y con los que tenemos que lidiar y bueno, a veces hablamos con colegas y todos tenemos, sobre todo después de la pandemia, todos nos queda la sensación que cada vez tenemos más cosas. Se ha complejizado mucho nuestra vida en un contexto post-COVID, porque de pronto no desembarcamos en todo ese mundo virtual al que no estábamos acostumbrados, porque si bien estaban las aulas virtuales en la universidad, estaban esos dispositivos, no los usábamos. O bueno, al menos yo no lo usaba y muchos me parece que no los usábamos y de pronto, bueno, tuvimos que aterrizar de golpe y volver a la presencialidad no eliminó lo otro. Entonces, bueno, ya es una complejización de nuestras prácticas. Pero bueno, pese a uno siempre tiene, pese a esos escenarios que son bastante desalentadores, uno no pierde ese, ese, ese amor por lo que hace y esa esperanza, ¿no? Uno siempre se mueve y digo, nos sostenemos en esto porque nos mueve el amor por lo que hacemos y la esperanza de poder transformar algo, ¿no? Ese pensamiento crítico y utópico que yo creo que también nos atraviesa a muchos. Así que bueno, quería traer eso y no quitar más tiempo para que otros puedan sumarse. No, pero esto que decís vos, Silvia, de lo burocrático, sí, yo no profundicé en eso, pero efectivamente el tiempo que se ocupa en llenar formularios, planillas, presentación de proyectos, cada vez, no sé si cada vez más, pero es mucho, ¿no? Y llenar currículum, y bueno, ahora parece que el tema del currículum está solucionado. Hace unos años cada lugar que uno se presentaba tenía que volver a llenar el currículum. Ahora, bueno, eso parece que más o menos está porque está el SIGEVA, bueno, más o menos está, pero sí, llenar todo el tiempo planillas, ¿no? Claro, por un lado, eso tiene cierta lógica porque es que uno tiene que dar cuenta de la plata que gasta, ¿no? Pero parecería que hay como un desequilibrio entre esa burocracia que se excede. Bueno, acá escribía por el chat Andrea, que dice gracias Palma, muy clara la presentación y muy interesante conocer su mirada sobre estos temas que pueden ser muy complejos, pero que usted los explicó de una manera muy amena y sencilla. Héctor, vos sabés que hace poquito en el curso que estamos dando hablábamos de la escritura, viste que a veces, bueno, y que vos lo trajiste también, ¿no? Que no es solamente, uno puede ser el investigador más lúcido si quiere, pero tenés que escribir, porque si no escribís, claro. Sí. No hay forma de que te evalúen y que prospere, digamos, ¿no? Y bueno, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es hacer investigación, otra cosa es escribir, ¿no? A veces pareciera que va de suyo, ¿no? Porque en general, aunque cada vez hay más, me parece a mí, seminarios y cursos que piensan y reflexionan sobre la escritura, lo más común, por lo menos hasta no hace mucho tiempo, me parece era bueno, como que uno hacía la carrera y después tenía que escribir medio solo, digamos, ¿no? Y bueno, y hablábamos de a veces, y bueno, yo había compartido ahí algunos, si se quiere, tips o qué sé yo, viste, como pequeñas claves que yo utilizo para escribir. Entonces, si bien, bueno, quizás hay muchas cosas que uno con los años ya va haciendo automáticamente, me interesaba saber, que vos, un tipo que has escrito muchísimo, si tenías como ciertas rutinas de escritura o, digamos, formas que vos tenías para empezar a escribir, digamos, ¿no? Es decir, las ideas que se te venían a la cabeza y demás, ¿no? Si, qué sé yo, desde ponerte horarios, no sé, preparar un espacio para hacerlo, es decir, bueno, por ese lado iba mi consulta. Mirá, la verdad que yo en esto, lamento, no puedo ser ejemplo de nada. Yo soy absolutamente caótico. Después lo que termina saliendo no es caótico, más o menos
está armado, pero no tengo rutina. Yo anoto, escribo y lo que hago, ¿no? Pero te digo, es mi forma, no. Es todo el tiempo dialogar con lo escrito. Eso sí siempre se lo digo a los estudiantes. Imaginar que uno va a tener en la cabeza el escrito que después va a volcar directamente en la computadora, eso no existe, eso es una fantasía que no ocurre nunca. Claro. Entonces hay que dialogar con lo escrito, es decir, no importa, vos escribís 10 renglones que son una tontería, contradictorio, no importa, pero una cosa es, digamos, lo productivo es, bueno, empezar a revisar ese escrito, reescribirlo, ampliarlo, dejarlo a un costado, escribir, digamos, y ese trabajo de ida y vuelta con lo escrito es lo que yo hago, ¿no? Nunca pude sentarme y escribir de corrido, jamás, ni una carta para un amigo siquiera. Hay gente que tiene más habilidad para eso y lo hace bien, pero a mí no me sale. Ahora, esto que vos señalás es un problema serio también que tienen los estudiantes, por supuesto. En muchas carreras, no digo en todas, pero en muchas carreras te hacen estudiar o dar los exámenes, pasás, qué sé yo, bueno, no escribiste nunca nada y llegás a la última materia y dices, bueno, ahora tenés que hacer una tesis. ¿Viste? Y dices, ¿cómo hago una tesis? Y la gente, y no es fácil. Y una de las razones por las cuales el sistema es tan ineficiente es porque la gente no puede escribir una tesis. Si vos mirás el nivel de graduación, ya el grado es bajísimo, pero si mirás el nivel de graduación en los posgrados, que son los lugares donde vos tenés que hacer escritos más o menos importantes, como una tesis de maestría o una tesis de doctorado, yo creo que una de las razones es porque la gente no se lo prepara para sentarse y escribir 100, 150, 200 páginas ordenadas, coherentes, sobre un tema específico. Me parece que eso es una de las falencias del sistema, pero inclusive te digo en la carrera de filosofía, que si hay algo que hace un filósofo es escribir, no hace otra cosa. Y sin embargo, no se escriben las materias en general. Ese es un problema, ¿no? Pero la verdad que no sé si hay una receta. Me parece que sí, como vos decís, algunas cositas, digamos, que uno puede indicar, esos siempre son positivas. Pero yo lo que diría, como para mí, que lo único que puedo decir es eso. Es hacer borradores y corregir los borradores y trabajar sobre los borradores y seguir sobre eso, hasta que en algún momento las cosas encajan, porque mientras uno va escribiendo, la cabeza sigue funcionando. Le habrá pasado mucho que a la noche te despertás diciendo, esto es así, y se te ocurre, bueno, me parece que con la escritura pasa eso, no tengo otra receta que esa. Bueno, acá Mariano escribía en el chat, pensaba en algo, dice, cuando mencionaba el doctor Palma sobre el acto humano de involucrarnos en la polis, en contraposición a esta época de algoritmos e inteligencia artificial, de no dejar a la automatización burocrática los procesos creativos y poner en valor el profundo acto humano que implica pensar y dialogar mediante la escritura, las ideas que nos pueden surgir, pero no perder ese encuentro tan nuestro, tan propio de la humanidad. Sí. Y sí, bueno, es el momento que nos toca, ¿no? Yo creo que esta visión neoliberal de la vida ha triunfado ampliamente, digamos, ¿no? Más allá de que a veces gana las elecciones o no las gana, pero la concepción de la vida como una cosa absolutamente individualista, aislada, ¿no? Que inclusive también eso aparece en los movimientos reivindicatorios, digamos, ¿no? Lo que se reivindica son supuestos derechos personalísimos y lo que vale es lo que yo creo, inclusive sobre mí mismo. Lo que yo creo sobre mí mismo es lo que más vale y lo que tiene que ser formulado jurídicamente, salvado jurídicamente. Eso es una cosa, pero eso es el triunfo del neoliberalismo, esta cosa individualista. Sí, esto es lo que nos toca vivir, ¿no?
la gente... Yo escuchaba, tenía un programa, perdón por la anécdota, pero tenía un programa de radio donde habían ido unos adolescentes que trabajaban, que iban a una escuela donde les habían prohibido el uso del celular. No podían usarlo. Entonces, los chicos bien contaban, dicen, ¿qué les pareció? No, bueno, ese al principio nos costó, pero después nos acostumbramos y nos pareció bien. Dice, y lo que más nos sorprendió, en los recreos, se juntaban a jugar a la pelota, al metegol, y había gritos, no gritos porque la gente que habla, chico, impresionante, porque estos pibes por ahí son más lúcidos que el resto, que esto les sorprenda, que se junte la gente en el recreo a dialogar, a gritar, a jugar. Digamos, y eso les sorprende, eso es como un signo, para mí es nefasto eso, ¿no? Pero no sé cómo se pelea contra eso, no parece haber mucho para hacer, más que, no sé, una especie de resistencia épica, ¿no? Que a veces es una resistencia individual, con lo cual uno refuerza el sistema, ¿no? Bueno, es lo que nos toca vivir. Quería hacerle una pregunta. Sí. Sí, usted en algún momento había dicho que está bueno tener un buen par de ideas. Estas buenas pares de ideas que me imagino que tienen que ver con objetos de investigación y todo lo demás, ¿cómo se encuentran esas buenas ideas? ¿Es estudio, marco teórico, es realidad, son las dos cosas? ¿Cómo hace su proceso, digamos? Si usted nos puede contar a ver cómo en esa experiencia de investigación. Gracias. Y si hubiera un algoritmo para la creatividad sería facilísimo, ¿no? Una especie de oxímoron, ¿no? Un algoritmo para ser creativo, ¿no? Un método para ser creativo, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que ahí, yo creo que una buena idea surge de el conocimiento profundo de un tema y la reflexión sobre un tema, ¿no? Las ideas no andan por ahí dando vueltas y uno las atrapa, ¿no? Qué sé yo siempre les decía a mis alumnos, digo, los genios incomprendidos no existen, esto de que uno de repente, no, porque la academia te restringe tu creatividad, no, bueno, esto es pereza, digamos. O sea, no, yo creo que hay que estudiar profundamente, interesarse al tema que a uno le interesa, y yo creo que si uno estudia profundamente y comprende profundamente, ahí pueden surgir las ideas que se corran un poco de que sean creativas y que sean distintas, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, perdón por la autorreferencia, pero soy el que más conozco de la vida. La persona que más conozco soy yo. Entonces, yo escribí un libro hace un par de años que lo nombró Luciano, que es sobre los famosos, esos 3 nativos fueguinos que se llevaron a Inglaterra y que en el viaje que viene Darwin, en el Beagle, los traen de vuelta. Esa es una historia, cuando uno lee, es una historia estándar que se viene repitiendo desde hace 200 años prácticamente. ¿Qué fue lo que pasó con esos nativos, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo también la repetí, cuando la contaba en los cursos, la conté un montón de veces, pero y seguía leyendo, seguía investigando, y siempre me quedó ahí como pendiente eso. Hasta que un día dije, pero esta historia no cierra, digamos, esta historia, esto es una ficción, no puede haber pasado eso. Entonces ahí me puse a trabajar, quería hacer un articulito diciendo algo distinto, finalmente me salió un libro porque había más cosas de las que yo imaginaba. Pero esa idea, esa incomodidad surge cuando uno conoce el tema, digamos. Si no, no aparece eso, ¿no? Y que yo creo que en cualquier área de trabajo la incomodidad y la sospecha aparecen cuando uno conoce el tema. Entonces a mí me parece que si a uno le interesa algo, un área de trabajo o algo específico,
meterse en eso, indagar, algo tiene que surgir de ahí, creo yo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Martina, suerte. Ahí sí que se va. Sí, hubo reacciones también así, esas reacciones, las caritas. Gracias, Luis Andraca, por traer tu pregunta, qué buena pregunta y muy clara la respuesta. La aproximación, ¿no? De dónde y de cómo también nosotros reconocer como esa especie de descubrimiento al que arribamos con una buena idea, ¿no? Sentir que estamos generando algo, por pequeño que sea, ¿no? Pues siempre son como chiquitos los pensamientos, digo, Sí. pero de sentir eso, ¿no? Que es como una idea importante sentirlo. Sí, yo lo mencioné cuando decía que esto de la rebeldía iconoclasta, decir, bueno, critico, eso es una cosa adolescente. ¿No? O sea, las ideas nuevas surgen del conocimiento profundo de un tema. Y bueno, y cierta intuición, cierta, no sé, cierta creatividad que uno pueda tener. Sí, creatividad, ¿no? Esto que vos traías, la creatividad, tan Sí. importante. Sí, pero sin conocimiento no hay manera qué sé yo, es como mirar un partido de fútbol y gritar un lateral. No, tenés que gritar un gol. Si gritas un lateral porque no conoces las reglas, ¿no? Es lo mismo esto, ¿no? Tenés que saber cómo es el juego para poder apreciarlo. Héctor, y la otra vuelta, bueno, también hablando de seguir hablando de los temas que salían en el curso, se hablaba, viste, de la inteligencia artificial, que a veces se utiliza, bueno, yo conozco a algunos colegas que dicen que, bueno, la usa para romper la hoja en blanco, ¿no? Y bueno, se armó un debate acerca de usar eso o no usarlo, viste, y bueno, un debate interesante porque, qué sé yo, está ahí la herramienta, ¿no? Y bueno, algunos nos poníamos del lado de que atenta contra la creatividad y otros quizás, bueno, defendían esta postura de, bueno, para empezar a hablar, bueno, no sé, tenía curiosidad si vos tenés como alguna postura frente a eso o algún pensamiento en cuanto a esto, ¿no? A mí me parece que va del lado de lo deshonesto, digamos, también, ¿no? Lo que vos hablabas antes, pero bueno, pero por mi forma de comprenderlo, pero quizás no estoy diciendo que sea así, ¿no? Mi forma de comprenderlo sea cerrada. No, me interesaba saber tu opinión al respecto. Sí, yo la verdad que me gustaría ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿viste? ¿No? Por un lado, a veces tengo esa idea como que vos decís que hay como... yo recibo cosas que a veces están copiadas de internet, a veces se nota que están bajadas de inteligencia artificial. Pero también es cierto que tiene errores, porque por lo menos nosotros, digamos, yo me dedico a la filosofía, vos a las ciencias sociales, digamos, donde el problema no es información, es decir, no es que yo pregunto, bueno, ¿qué es tal cosa? Y recibo una información, que puede ser acertada, y está bien. Nosotros, las ideas entre nuestras áreas transitan de otra manera, digamos. Entonces, parece medio difícil que la inteligencia artificial pueda dar una respuesta sutil, inteligente, matizada, argumentada. Parecería, ¿no? Habrá que ver. Yo, el otro día, por ejemplo, en un curso, una estudiante me pregunta, le pregunté a la inteligencia artificial tal cosa, y me respondió esto, ¿qué le parece? Y dije, mira, está mal. Está mal. Entonces, no sé, está bien, la inteligencia artificial dice que puede ir aprendiendo. No lo sé, yo sospecho de esta especie de algarabía hiperoptimista acerca de la inteligencia artificial, sobre todo para algunas cosas. Para resolver algunos problemas, obviamente que sí, y de hecho ya está, o sea, hay un montón de cosas que
computadoras lo hacen perfectamente bien y bueno, y habrá que ver después qué pasa con el trabajo humano. Pero hay otras cosas que yo desconfío del algoritmo, porque la mente no es un algoritmo. La mente humana funciona de otra manera, no es un conjunto de información que va circulando y yo la voy sacando, y que tiene ciertas reglas. La mente humana, para bien o para mal, tiene un montón de otras cosas, ¿no? De todo modo, me parece que como desafío práctico, y es un problema. Yo creo que para el sistema educativo es un problema. Porque, bueno, qué sé yo, digamos, vale una respuesta obtenida de ahí y no pensada o producto de la reflexión y del esfuerzo argumental. Para mí no vale nada eso, pero bueno. Sí. No sé, yo creo que es un gran problema. Lo que uno podría hacer es buscar antídotos, digamos, para eso. Buscar formas de auditar el conocimiento de otra manera. Pero no es fácil, no es fácil. Los alumnos tienen infinitas estrategias. Me imagino. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más que alguien quiera hacer. De todos modos, te digo una cosa, a ver, digamos, es cierto eso y a uno se le pasan cosas que los alumnos no lo hicieron ellos, bueno, y a veces se te pasa, a veces lo detectás, a veces no lo detectás. Sí, obvio. Pero también es cierto otra cosa, que finalmente, vos podés, si vos tenés constancia y frecuentás las aulas, vos te recibís, ¿sí? Ahora, ¿qué vas a hacer con eso vos después? Y ahí ya no es tan sencillo, porque ahí ya depende de otra cosa, depende del esfuerzo, depende de lo que sepas, de lo que vos, la pasión por aprender, por conocer más cosas. Y eso lo vas a tener que hacer, no va a depender de vos, qué tan fructífera y qué tan brillante sea tu carrera como investigador, y va a depender de vos, va a depender de vos. Bueno, gracias, Héctor. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita más? Si no, bueno, ya podríamos ir cerrando. Sí, me parece que ya no hay más comentarios o intervenciones, también para no quitarle más tiempo a Héctor. Bien. Vemos. Bueno, Héctor, simplemente agradecerte por, creo que nos gustaba pensar para el inicio del ciclo de las charlas, bueno, justamente que haya una primera charla que se enfoque en esto, ¿no? Bueno, ¿qué es la ciencia? ¿No? Que fue un poquito por donde devino tu charla, bueno, en este contexto que es bastante particular, ¿no? Que estamos viviendo, como vos lo mencionaste, y que fue una discusión también, bueno, que la hablamos con vos, con Silvia, con el director de la carrera de arqueología, bueno, sostenemos la reunión a pesar de bueno, el llamado al paro y demás, y bueno, finalmente nos pareció que, bueno, a todos, que era lo más correcto mantenerla, porque justamente se trataba de eso, ¿no? O sea, entre otras cosas que charlamos, de, bueno, ¿qué es ser investigador hoy? ¿No? Bueno, también es esto, ¿no? Estar tratando de dedicarse a esto, que es una pasión, como vos decís, en medio de esto que, bueno, no es... quizás uno, no sé si es el peor de los contextos, pero un contexto bastante desfavorable para dedicarse justamente a esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Héctor, por haber participado. No, gracias por la invitación y siempre dispuesto. Gracias a los que estuvieron ahí del otro lado, presenciaron la charla, muy agradecido. Bueno, sí, muchas gracias a toda la gente que participó y bueno, nada.